Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, tiene todos los ingredientes de una novela romántica o una película de esas que te dejan suspirando. La historia de Kerem y Hande, y la eterna pregunta: ¿fue pura casualidad que fueran vecinos, o fue el destino, orquestando cada encuentro para unirlos? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada coincidencia, cada momento que nos hará cuestionar si el universo tiene un plan para nosotros. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que imaginen la escena. Kerem, un arquitecto con una vida organizada, casi predecible, que disfruta de la tranquilidad de su departamento. Y Hande, una fotógrafa freelance, llena de espontaneidad y con ese espíritu artístico que a veces la lleva a dejar las cosas un poco al azar. Ambos buscando ese rincón perfecto para llamar hogar, y por una serie de giros del destino, o quizás una simple casualidad inmobiliaria, sus caminos terminan cruzándose en el mismo edificio. No en el mismo piso, ojo, eso sería demasiado obvio. No, el destino o la casualidad decidió ponerlos en pisos distintos, pero lo suficientemente cerca como para que sus vidas empezaran a entrelazarse de formas inesperadas. Recuerdo perfectamente cómo se conocieron. Fue, según cuentan, en el ascensor. Un día cualquiera, Kerem salía apresurado para una reunión importante, cargado con su maletín y una pila de planos. De repente las puertas del ascensor se abren en un piso intermedio y entra Hande. Venía con una caja enorme, de esas que parecen contener un universo de equipos fotográficos, y casi se tropieza. Los planos de Kerem se esparcieron por el suelo del ascensor, y en medio del caos, sus miradas se cruzaron. Hubo esa chispa, esa ligera incomodidad mezclada con una atracción innegable. Kerem, con su habitual cortesía, se agachó para ayudarla a recoger todo, mientras Hande, con una sonrisa un poco avergonzada, empezaba a disculparse. Y ahí empezó todo. Un encuentro fortuito, ¿verdad? Un simple problema técnico del ascensor que podría haber pasado desapercibido, pero que, de alguna manera, se convirtió en el punto de partida. Pero la cosa no termina ahí. Poco después de ese primer encuentro, Kerem empieza a notar cosas. Pequeños detalles que antes pasaba por alto. El olor a café recién hecho que a veces llegaba por la ventana de su departamento, proveniente del balcón de Hande. O el sonido de su risa contagiosa y libre, que resonaba en los pasillos comunes. Y luego estaban los encuentros casuales. Kerem bajando por el correo justo cuando Hande regresaba de alguna sesión fotográfica, cargada con su equipo, y siempre él, de forma casi instintiva, ofreciéndole ayuda. O Hande saliendo a dar un paseo por el barrio, y encontrándose a Kerem en su cafetería favorita, discutiendo animadamente con el barista sobre la mejor manera de hacer un latte. ¿Coincidencias? Quizás. O quizás el universo sutilmente empezaba a empujarlos el uno hacia el otro. Y es que piensen en esto, en una ciudad tan grande con miles de edificios y millones de personas, ¿qué tan probable es que dos almas afines terminen viviendo en el mismo lugar, a solo unos pisos de distancia? Es algo que te hace pensar, ¿no creen? Podríamos atribuirlo a la lógica, a la búsqueda de un buen departamento en una zona céntrica, a las ofertas del mercado inmobiliario. Pero cuando los detalles empiezan a sumar, la casualidad se vuelve un poco más sospechosa. Por ejemplo, está la anécdota del perrito perdido. Kerem, que no es precisamente un amante de los animales, se encuentra a Hande desesperada buscando a su pequeño cachorro Pelusa. Kerem, a pesar de su renuencia inicial, termina uniéndose a la búsqueda. Recorren calles, preguntan a vecinos, y justo cuando la esperanza empezaba a menguar, Kerem, con su olfato de arquitecto para los espacios ocultos, lo encuentra acurrucado debajo de unas escaleras de emergencia en el patio trasero del edificio. La gratitud en los ojos de Hande, la forma en que lo abrazó, incluso si fue por el alivio, fue un momento que Kerem, sin duda, recordaría. Fue un acto de bondad que nació de una casualidad del destino. Y luego, para complicar las cosas, están sus amigos. Es curioso cómo los círculos sociales a veces se entrelazan de forma tan conveniente. Resulta que Kerem tenía un amigo de la universidad que, sin saberlo, conocía a la mejor amiga de Hande. Una noche en una cena, se menciona el nombre de Kerem, y la amiga de Hande dice: «Oh sí. Kerem. Vive en mi edificio. Lo conozco. Es el vecino de Hande».
Imaginen la sorpresa para ambos. Lo que antes eran encuentros fortuitos en el pasillo, de repente se sentían como si estuvieran siendo observados por un director de casting call. Es Miko. La conexión ya estaba establecida, solo faltaba que ellos se dieran cuenta. Y así, poco a poco, las barreras empezaron a caer. Las conversaciones en el pasillo se extendieron. De hablar del tiempo pasaron a compartir anécdotas de su día. Kerem se enteró de las pasiones de Ande, de su amor por capturar la belleza en lo cotidiano, de su forma única de ver el mundo. Y Ande descubrió la pasión de Kerem por la arquitectura, su dedicación a crear espacios que inspiren y funcionen, su lado sensible que se escondía detrás de su fachada profesional. Empezaron a notarse mutuamente de una forma diferente. Ya no eran solo vecinos, eran personas interesantes que se cruzaban en el camino. Hubo esa tarde en que el sistema de riego del edificio falló, y el agua empezó a filtrarse por el techo del departamento de Ande. Kerem, como buen vecino y profesional, fue el primero en ofrecer su ayuda. Pasaron horas juntos con cubos y toallas, intentando solucionar el desastre. Fue un momento de trabajo en equipo, de risas nerviosas y de esa cercanía que surge cuando se comparten experiencias, incluso si son un poco caóticas. Y al final, mientras recogían todo, Ande, con una taza de té caliente en sus manos, le preguntó a Kerem si quería quedarse un rato más. Y él sorprendentemente aceptó. Se quedaron hablando hasta tarde, descubriendo aún más sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. La conversación fluía con una naturalidad que solo se da cuando dos personas realmente conectan. Ahora, la pregunta del millón sigue ahí. ¿Fue todo una serie de coincidencias desafortunadas para Kerem, que solo quería paz y tranquilidad, o una serie de golpe de suerte para Ande, que encontraba en él un apoyo inesperado? ¿O fue el destino, con su infalible sentido del humor y su habilidad para tejer hilos invisibles, orquestando cada encuentro para que estas dos almas terminaran encontrándose? Piensen en el contexto. En un mundo tan acelerado, donde a menudo nos sentimos desconectados, la idea de que el universo conspire para unirnos es reconfortante, ¿no creen? Kerem con su estructura y su rutina, y Ande con su arte y su espontaneidad, parecían polos opuestos. Pero quizás, solo quizás, esos opuestos se atraen. Quizás el destino vio en Ande la chispa que Kerem necesitaba para salir de su zona de confort, y en Kerem, la estabilidad que Ande en su búsqueda constante anhelaba. Y es que si lo piensan bien, cada casualidad parecía tener un propósito. El encuentro en el ascensor, que los obligó a interactuar. La casualidad de los perritos perdidos, que les permitió mostrar sus lados más vulnerables y solidarios. El cruce de amigos, que validó la conexión que ya sentían. Cada pequeño evento era como una pieza de un rompecabezas, encajando para revelar una imagen más grande. Podríamos argumentar que todo es pura probabilidad. Que en la inmensidad del universo, es inevitable que ciertas cosas sucedan. Pero cuando los eventos se alinean de una manera tan específica, tan llena de significado, es difícil no dejarse llevar por la magia del destino. La historia de Kerem y Ande nos invita a reflexionar sobre esas pequeñas coincidencias en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto esas señales, esos encuentros fortuitos que podrían haber sido el comienzo de algo maravilloso? El título Kerem y Ande, casualidad o destino de vecinos, nos pone justo en el ojo del huracán de esta dicotomía. Eran simplemente dos personas que por una cuestión logística terminaron viviendo cerca, o había una fuerza mayor en juego, guiándolos hacia una conexión más profunda. La verdad, como suele suceder en estas historias, es que probablemente reside en una mezcla de ambas. Las casualidades abrieron la puerta, y el destino, o quizás la química innegable entre ellos, se encargó del resto. Así que, para resumir, hemos explorado los encuentros fortuitos de Kerem y Ande, desde ese primer encuentro en el ascensor hasta las conexiones a través de amigos y eventos inesperados. Hemos debatido si estas coincidencias fueron meras casualidades o hilos del destino tejiendo su historia. Y hemos llegado a la conclusión de que a menudo, la vida nos presenta oportunidades envueltas en lo que parecen ser simples coincidencias, y depende de nosotros reconocerlas y aprovecharlas. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en el destino? ¿Han vivido alguna casualidad que haya cambiado el curso de sus vidas? Déjenme sus historias y opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos.
Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se sumerjan en esta fascinante pregunta. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas aventuras y análisis. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.